Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, algunos de madrugada. Es un honor volver a estar aquí en una sesión organizada por el Instituto Cervantes de Sydney y con unos colaboradores excepcionales. Se trata en este caso de la segunda sesión del programa monográfico sobre la novela negra, que abarca desde los días 15 hasta el 30 de abril de este mes. Hemos tenido ya una sesión el pasado día 15, un debate virtual sobre las miradas femeninas de la novela negra, que fue un auténtico éxito, con un moderador de sección, Stuart, y con unos participantes también excepcionales. El día de hoy, 22 de abril, tenemos las miradas iberoamericanas en la novela policial, con unos participantes de excepción que estoy segura que van a ser de mucho interés para los participantes. Seguidamente, en tercer lugar, el 23 de abril, tendremos la primera sesión de cine, en este caso es cine presencial. Y seguidamente, el fin de semana de días 24 y 25 de abril, una sesión en este caso de cine virtual, en este caso evidentemente cine negro. Y para terminar, el día 30 de abril, un debate también virtual de miradas negrocriminales desde la periferia, que estoy segura que también será de mucho interés. Tenemos el honor de contar con un moderador de excepción, Carlos Suchó, de la Monash University de Melbourne, y con unos participantes que presentará precisamente Carlos, de excepción. Es un increíble honor tener a Leonardo Padura entre nosotros, por supuesto a Gustavo Foreno, así como Paulo Tomás. Sin duda alguna, es de recibo, debo dar un agradecimiento muy sincero, no solo al Instituto Cervantes de Sydney y al Departamento de Cultura, a Miriam, sino que duda cabe a mi antecesora en el puesto como directora del Instituto Cervantes de Sydney, Raquel, que está aquí también entre nosotros y es entre los maravillosos colaboradores, la artífice, junto con Miriam, de este maravilloso programa monográfico, sin las cuales no podríamos estar hoy aquí. Por tanto, muchísimas gracias a los participantes de hoy, muchísimas gracias a nuestro moderador y sin más dilación paso la palabra a Raquel. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Coral, por tus agradecimientos. Yo también quería pasar por esa fase, ¿no? Para dar las gracias a todos, tanto a los que están ahora presentes como al público que nos estará viendo. Esa es una parte de lo que yo quería decir, de daros las gracias, dar las gracias a todo el mundo y muy especialmente a Stewart, que ha sido junto con Miriam y yo el alma de este trabajo que hemos intentado realizar con mucho cariño, y al resto de los invitados, a los que fueron la semana pasada, a los que serán la próxima y muy especialmente a los de hoy. Yo quisiera, además de dar las gracias, explicaros un poco por qué habíamos pensado o por qué se nos ocurrió entre todos hacer una serie monográfica sobre novela negra que nos parecía interesante, por supuesto, pero sobre todo ilustrativa, ¿no? Nos parecía que nos iba a dar una nueva visión o una visión más amplia sobre la novela negra. ¿Por qué? Pues, bueno, pues porque leyendo y releyendo tanto dominicales como novela, por supuesto, como a los compañeros, nos dimos cuenta o vimos que de algún modo se celebraban a partir de estos años 20 del siglo XXI los 100 años de la aparición, o del gran éxito, mejor que de la aparición, del gran éxito de la novela negra. Y en ese sentido empezamos a pensar en la posibilidad de analizar, ver, poner sobre la mesa algunos temas. Ahí tuvimos rápidamente la colaboración de Stewart, quien se puso a disposición, sobre todo por ser especialista, no tanto por
por placer únicamente, sino también por ser el gran especialista en Australia sobre novela negra, junto con Carlos Uso. Ahí estuvimos trabajando para ver cómo podíamos organizar, cómo podíamos hacer que este monográfico fuera de interés para el público, y nos pareció que esta estructura, que muy bien ha contado Coral, podía ser la más adecuada, la más interesante y sobre todo la más ilustrativa para nuestro público. En lo personal, y permitidme ahora un pequeño paréntesis, en lo personal, organizar estas sesiones o estas mesas ha sido sobre todo una oportunidad para abrirme puertas sobre un género al que yo no estaba demasiado acostumbrado, o al que yo no tenía como una de mis lecturas predilectas. He conseguido o ha conseguido ese tiempo de preparación y esas lecturas, no hacerme una experta, porque por supuesto no lo voy a ser nunca, pero sí hacerme una buena amante de este género, que es ante todo un género muy especial y que está, como veremos la próxima semana, en la periferia, que tiene, como vimos la anterior, miradas femeninas, pero sobre todo que está incrustado en el cotidiano de norte, sur, este y oeste en nuestro planeta. Nada más, quiero de nuevo daros las gracias a todos y sobre todo quiero desearle a Coral éxito, sé que lo va a tener, mucho trabajo, que también sé que lo va a tener, y poco más. Al resto, muchísimas gracias, y le paso la palabra a Carlos Uso, que es quien va a moderar este debate. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Mi nombre es Carlos Uso, soy profesor de la Universidad de Monash, y yo quisiera comenzar reconociendo a los custodios tradicionales de la tierra desde la que se transmite esta sesión, el pueblo Wurundjeri de las Naciones Kulin en Melbourne y el pueblo Gadigal de las Naciones Eora en Sydney, en cuyas tierras incautadas sin su consentimiento tiene lugar esta mesa redonda. Presento mis respetos a sus mayores, pasados, actuales y futuros, así como a otros mayores de otras comunidades aborígenes que pueden estar presentes hoy aquí. Como moderador, mi papel en esta sesión es mínimo y voy a reducir mis intervenciones en lo posible. Simplemente quería decirles que tenemos 3 presentadores, cada uno de los cuales va a hablar aproximadamente entre 12 y 15 minutos, espero que más cerca de los 12 que de los 15. En primer lugar hablará Gustavo Forero, le seguirá Paulo Tomás y terminará la sesión Leonardo Padura. Les recuerdo también que el evento se está grabando y estará disponible posteriormente a través del Facebook del Instituto Cervantes de Sydney, y que el público, si quiere, puede enviar sus preguntas a través del chat o del Q&A. Sin más dilación, les presento a Gustavo Forero. Es escritor, autor de diversos libros, entre ellos La Anomia, la novela de crímenes en Colombia, la novela de crímenes en América Latina, un espacio de anomia social, y otros libros que creo que nos va a hablar más tarde. Es también máster por la Universidad de la Sorbona, doctor por la Universidad de Salamanca, y para muchas personas como para mí, sobre todo, es el fundador y el director durante muchos años del Congreso Internacional de Literatura Negra en Medellín. Sin más dilación, Gustavo, cuando quieras. Muchas gracias al Instituto Cervantes, muchas gracias Carlos Uso por esta presentación, al profesor Stuart King, mis agradecimientos por la invitación. Para mí es todo un honor alternar con el maestro Leonardo Padura, un gran escritor cubano, y con Paulo Tomás, que desde el Brasil nos acompaña. Es todo un gusto para mí también compartir ideas que son el resultado de un proyecto de investigación de años. Realmente lo que yo voy a exponer es solo una punta de ese gran iceberg que es la investigación en torno a los estudios literarios. Bueno, para empezar quiero hacer alusión a que mientras la novela negra tradicional, digamos, anglosajona, nos presentaba una lógica entre el crimen y la sanción, esta novela nos decía, tanto el autor como a los lectores nos proponían una lógica donde había un crimen, una investigación,
y en la mayor parte de los casos una sanción. Veíamos al delincuente de pronto encerrado y encarcelado, cosa que en la novela de crímenes iberoamericana no se cumple del todo. Mi tesis es que en la novela de crímenes, como la llamo yo, se rompe la relación fundamental entre el crimen y la sanción. Esta ruptura yo la denomino anomia social, porque en un contexto de crímenes generalizado como el que vemos en el espacio de las novelas iberoamericanas, no hay una sanción de por medio, no hay una resolución del crimen y mucho menos hay esos métodos de, digamos, de solución del conflicto a través del encarcelamiento de la policía o en síntesis de la sanción. En las novelas iberoamericanas sucede algo que es la ruptura entre la causa-efecto, entre el crimen y la sanción. Y miren que esto responde también a una perspectiva que se había anunciado ya a principios del siglo XX por Siegfried Kracauer, de que esa ratio que nos sugería encontrar relaciones de causa-efecto, era propia de un pensamiento intelectual derivado de la Ilustración que él llamaba la ratio, y que se verificaba en la novela de crímenes, en la novela policíaca de la época. En la novela contemporánea, por el contrario, hay una ruptura de esa relación intelectual y esto tiene mucho que ver con la crítica al capitalismo industrial contemporáneo, que en sí mismo nos propone una lógica de causa-efecto que va a todos a conducirnos y a tener un ánimo de lucro como objetivo y también eventualmente como una causa. Esta relación que para Kracauer era intelectual se rompe en la novela iberoamericana contemporánea. Y hablo especialmente por eso hablo de la novela de crímenes. La novela de crímenes hace alusión a una anomia social, a una anomia que quiere decir la ausencia de ley o la falta de aplicación de la ley, que nos lleva a ese contexto de la ruptura de causa-efecto entre el crimen y la sanción. Este concepto de anomia social es muy antiguo, venía del siglo XIX, muchos conocen a Durkheim, pocos conocen a Jean-Marie Guyot, que es uno de los que lee esta ausencia de una sanción como una característica propia de las sociedades que están evolucionando hacia otra forma de organización. Jean-Marie Guyot fue el precursor de este concepto, digamos, para la contemporaneidad, y él proponía que no eran necesarias o no son necesarias las sociedades con una moral sancionadora. Es decir, que no era necesaria en una sociedad la sanción como parte de un mecanismo de represión social. Esta idea de la anomia social fue desarrollada en Francia, particularmente por un autor contemporáneo que es Jean Dauvignon, que establece la relación entre el concepto de anomia social y la novela y la literatura. Para Dauvignon existe una especie de esclusa, una especie de tiempo anómico que propone nuevas perspectivas para las sociedades y que por tanto no es un defecto o algo negativo que asumen esas sociedades. Para Dauvignon existe la anomia social verificable en la literatura, cosa que yo traté de seguir en mis propios libros. Sin duda, Jean Dauvignon es tan importante para mí, para mi trabajo, como unos teóricos contemporáneos que son Michael Hart y Antonio Negri, que proponen un concepto como el de multitud en su libro Multitud, Guerra y Democracia en la Era del Imperio, en donde hablan de una nueva lectura de la lucha de clases del marxismo. En últimas, lo que hacía Kracauer a principios del siglo XX y lo que hacen estos autores es hacer una gran crítica al capitalismo industrial, a ese capitalismo que nos ofrecía como fin último el lucro y que está demostrando cada vez más en las diferentes sociedades, en las diferentes democracias y en otros sistemas que la criminalidad es cada vez un método que se incrementa por ese objetivo macro que es el lucro. Bueno, yo he escrito varios libros sobre este tema de la anomia social aplicada a la literatura y sobre todo a lo que yo llamo novela de crímenes caracterizada por la anomia social. Quiero referirme a estos libros porque creo que ahí está toda la explicación de ese aparato, digamos, teórico que permite
afirmar la ruptura entre el crimen y la sanción. El primer libro que escribí fue La anomia en la novela de crímenes en Colombia. En este libro se plantea por primera vez la teoría y creo que la lectura de más o menos unas 100 novelas de mi país pudo llevar a la conclusión que les estoy presentando. En segundo lugar, escribí la novela que podemos, si Miriam nos lo permite, vemos aquí los libros, podemos ver los libros. El segundo libro es la novela de crímenes en América Latina, un espacio de anomia social. En este libro se analizan también alrededor de 200 novelas de América Latina, dando especial énfasis en algunas que plantean la anomia en evidencia, una anomia que se ve no solamente en los contextos regionales de América Latina, sino en sus novelas, particularmente en novelas donde se habla de una nueva forma del detective, se plantea una nueva perspectiva del detective, se habla de héroes nuevos que surgen en la literatura, de víctimas que están sufriendo la injusticia social y que están dando una nueva perspectiva del género, y se está hablando de lo que yo planteo como una criminalidad generalizada. De ahí el nombre del género, novela de crímenes en plural, porque lo que se propone es que hay una criminalidad que se respira en el ambiente, una criminalidad que ya no se puede sintetizar a un solo crimen como ejemplo del problema social, sino que está demostrado con diferentes crímenes que se agolpan de alguna manera en la novela. Y el tercer libro que propongo, que me parece ya, digamos, las conclusiones macro de mi teoría, es Capitalismo, Crisis y Anarquismo, en la novela de crímenes del siglo XXI en España, donde analizo varias novelas de este contexto para demostrar que los escritores españoles contemporáneos están inmersos en una real crítica al capitalismo industrial, a ese capitalismo que nos ofrecía como objetivo de vida el ánimo de lucro. Bueno, esto que nos parece tan filosófico, que ya Krakauer había planteado como filosofía del género, tiene su perspectiva en diferentes novelas, tanto latinoamericanas como españolas. Y hablo de Latinoamérica entera porque esto que yo planteo como anomia social se puede verificar no solo en los países hispanos, en los países de la novela en castellano contemporáneo, en español, sino en los países que tienen otras lenguas, por ejemplo, en el Brasil o en Haití. En mi trabajo hablo de estos contextos también para demostrar que el concepto de anomia es aplicable no solo a los países hispanos, sino a los países de otras lenguas. Y lo que más me interesó en este libro fueron los casos extremos de anomia social que daban cuenta de la anomia social completa de los países de origen. Hablo especialmente de los países centroamericanos, donde vemos escritores que aluden a una anomia completa, una anomia total que impide a los ciudadanos ejercer sus derechos libremente. Cuando hablo de la novela centroamericana, pensamos en especial en Horacio Castellanos Moya, en una novela como El Asco, en Rodrigo Rey Rosa y, por supuesto, en Leonardo Padura. En estos libros se plantea esa ruptura entre el crimen y la sanción, esa ruptura que hace que los personajes que no son el detective adquieran mayor importancia. En una novela como Insensatez de Horacio Castellanos Moya, vemos que las víctimas adquieren una importancia inusitada, una importancia que va delegando el papel fundamental del detective hacia otros héroes contemporáneos. Y de Centroamérica podemos pasar al caso de Argentina. Argentina tiene en este momento una proliferación de escritores del género negro y yo he hecho especial énfasis en una novela que acaso no es muy leída, pero que para mí toca el tema especial de la anomia social, que es Crímenes de Fabio Nahuel Lescano, Crímenes apropiados. En esta novela se plantean los excesos de la prensa, particularmente del diario El Clarín, que estuvo, digamos, vinculado con la dictadura y que permitió que se hicieran transacciones ilegales en torno a niños que habían sido robados a los grupos insurgentes. Estos niños resultaban en manos de familias, normalmente de familias de militares, que se apropiaban de los niños
y lo hacían de una manera absolutamente ilegal. Esta visión de la novela también se puede verificar en un texto que es Áspero Cielo, la novela negra de Fernando López en Argentina, que también plantea los efectos de la dictadura en la contemporaneidad. Para estos escritores de Argentina, la dictadura no es solo un problema de los años 70, es un problema que todavía tiene sus efectos en la contemporaneidad de este país. De Argentina podemos pasar a Chile, donde una novela como Las manos al fuego de José Gay nos presenta una misma dinámica, esa de los efectos de una dictadura en la Chile contemporánea, y nos lo muestra a partir de personajes que sufren en realidad esa situación, que sufren el exilio, personajes que han tenido que abandonar su país porque en su país eran perseguidos y pudieron sufrir todo el calvario de ser personas no gratas para el establecimiento. De Chile podemos pasar a un contexto como el de Bolivia. Pocos hablan de Bolivia al hablar de novela negra, pero para mí representa uno de los casos más importantes de la anomia social a la que he hecho alusión. Y para demostrar esto, he analizado la novela Periférica de Boulevard, que es de Adolfo Cárdenas. En esta novela se ve una simbiosis muy interesante entre la literatura, la música y las caricaturas, y a través de eso una desmitificación de una institución tan importante para los sistemas contemporáneos como es la policía y el ejército. En esta novela hay una trepidante persecución al responsable de uno de los grafitis que ha tenido gran impacto en La Paz. Y de Bolivia podemos pasar también a ejemplos como los de Brasil, donde he analizado la novela Élite de Tropa, una novela que nos presenta también los excesos del ejército, de la policía, en los barrios de extrarradio de Río de Janeiro, excesos que llevan a la población a sentir verdadero terror de lo que pueda ser el enfrentamiento entre estas fuerzas, digamos, armadas, oficiales, con los narcotraficantes del lugar. Esta novela plantea una visión bastante, en últimas, conservadora. Lo que se quiere es una formación, una transformación de la policía, una transformación de las Fuerzas Armadas en el Brasil, cosa que demuestra también la necesidad de los cambios en las democracias liberales contemporáneas. Bueno, hay muchas novelas que pueden darnos nuestra imagen de la anomia social. Yo mismo he trabajado en las novelas colombianas y yo mismo he tratado de tener en mis propias novelas una representación de esos conflictos que trascienden los conflictos individuales. En mis dos novelas, en Amantes y Destructores y en Desaparición, planteo los excesos de las Fuerzas Armadas también, los excesos de estas democracias que no lo son tanto y que permiten otras formas de acercarse a la literatura, a la novela negra. Sin duda, estos ejemplos del continente entero nos plantean esa gran ruptura que hay actualmente, no solo en la novela, sino en el sistema capitalista en general, entre el crimen y la sanción. Esa, digamos, ruptura entre lo que se creía un principio general, no solamente de los sistemas, sino de la lógica. Esa lógica que nos presentaba los crímenes objetivamente y con una sanción lógica, pero que en la vida real no alcanzan a llegar a una justicia. Como dice Fernando López en su país, hay una justicia que no alcanza para todos, una justicia que se queda corta siempre frente a la violación sistemática, por ejemplo, de los derechos humanos. No sé si me queda más tiempo, no. Carlos. Pero bueno, he redondeado aquí la idea. Pienso que el concepto de anomia social es un concepto muy interesante para el acercamiento a la novela negra y a la novela de crímenes, como yo la llamo, contemporánea. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, primero, muchas gracias por escribir los 3 libros que has escrito y luego por la charla que acabas de dar. Uno siempre sale de estas charlas con una lista de libros hasta el suelo que tiene que leer a continuación. En fin, ya tengo lectura para unas cuantas semanas o meses. Nuestro siguiente hablante es Paulo Tomás. Paulo es doctor en literatura brasilera y literatura española e hispanoamericana por la Universidad de Sao Paulo y es profesor de literatura en los cursos de filología de la Universidad de Brasilia.
Se dedica principalmente a temas de biopolítica, dictaduras, violencia, catástrofes y diásporas, y forma parte del grupo de investigación en literatura brasileira contemporánea, así como el grupo de trabajo de literatura brasileira contemporánea de ANPOL. Él es vicepresidente de la Cátedra Agostinho de Silva de la Universidad de Brasilia y acaba de organizar un libro de ensayos sobre literatura y dictadura. Paulo nos va a hablar sobre la literatura policial en ciudades amazónicas brasileñas. Adelante. Paulo. Hola, buenos días también. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Quería empezar mi charla agradeciendo también al Instituto Cervantes en la figura de la anterior directora, ¿no? Raquel Romero, ¿no? Y de la actual también Coral Martínez, y a Miriam, ¿no? A Miriam García por toda la organización también de ese encuentro. Y también saludar a mis compañeros de mesa, ¿no? Que siempre es un gusto escucharlos y aprender mucho, ¿no? Con ellos. También quería agradecer a Stuart King, ¿no? Y Carlos Uchoa por la presentación y por la organización. Miriam, no sé si Miriam va a compartir la presentación. Yo organicé una presentación muy rápida, así ilustrativa de lo que voy a hablar, ¿no? Bueno, mi propuesta es entonces, en esos 10, 12 minutos, ¿no? Hablar un poco de del desarrollo de la producción de la literatura policíaca en Brasil y llegar más precisamente a unas obras que tratan de las ciudades amazónicas que han ingresado, ¿no? en ese rol de obras de literatura policíaca, ¿no? Bueno, entonces, mi texto, no sé si Miriam está consiguiendo compartir. A ver. Un segundo. A ver si lo puedo hacer yo aquí. Aquí, la presentación. Bueno, entonces, la idea es trabajar la literatura policíaca en las ciudades amazónicas brasileñas. Y, ay, perdón, a ver si consigo avanzar aquí con un segundo. Compartir eso. Pero luego no sé cómo hago para avanzar. Aquí está. Bueno, entonces, en el contexto de la producción literaria brasileña, ¿no? La literatura policíaca o negra siempre ocupó más que nada espacios secundarios, ¿no? Al contrario, por ejemplo, de nuestros vecinos rioplatenses, ¿no? Aunque podemos hablar de un comienzo muy temprano, si pensamos, ¿no? Sin alguna polémica, ¿no? En las narrativas de misterio o de enigma, en algunos cuentos precursores de fines del siglo XIX, incluso con nuestro célebre escritor Machado de Asís, ¿no? que sabemos que era un conocido lector de Edgar Allan Poe. Yo hace muy poco participé de un tribunal, de un trabajo académico que precisamente relacionaba La causa secreta, que es un cuento de Machado, Los senderos que se bifurcan de Borges y Los detectives salvajes también. Y al final todo eso se relacionaba a través de la idea de secreto, ¿no? De una especie de dedicación infinita a ese enigma que nos plantea Jacques Derrida, ¿no? Bueno, avanzando un poco en ese arco temporal, ¿no? Vamos a ver que en la primera mitad del siglo XX, ¿no? La producción de misterio tuvo un desarrollo poco expresivo en Brasil, ¿no? Podemos decir que Conan Doyle y Sherlock Holmes, ¿no? Que llevaron el género de detectives a categoría de la literatura de masa, no pasaron un poco desapercibidos por esta tierra. Bueno, entonces, en razón del tiempo, me voy a permitir un salto temporal, ¿no? Y tomar la categoría de novela policial con alguna generosidad, ¿no? Y pasar a los años 1960, ¿no? Donde acompañamos en Brasil el nacimiento de la novela testimonio, ¿no? Cuyos modos narrativos se confunden con esas estrategias ficcionales de los textos policíacos, ¿no? Además, acompañamos también un cambio, perdón,
del cuento hacia la novela como medio de expresión, ¿no? Podemos hablar de un miniciclo literario de ese estilo, con una repercusión incluso de ventas. Solo para destacar algunos libros que luego se convirtieron también en películas, bueno, el principal autor, que se llama José Louceiro. Voy a destacar dos títulos: Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, y Pichote, que es el cartel que ustedes ven en la presentación. Bueno, aparte de la importancia de la novela testimonio, bueno, aparte de eso, la importancia de la novela testimonio se da porque introdujo definitivamente la opción por temas brasileños y de la actualidad en la novela sobre crímenes, ¿no? Y eso estamos en plena dictadura militar, ¿no? Brasileña, que duró del 64 al 85. Bueno, otro aspecto también de esa literatura sería la profesionalización del escritor, ¿no? Ayudado precisamente por esas versiones cinematográficas de los libros, ¿no? Entonces podemos decir que son títulos que van a unir periodismo a esa idea de retratos de la sociedad con un vigor narrativo y policíaco también, ¿no? Y en esos retratos se destacan los retratos sociales de las ciudades brasileñas, ¿no? En las que se desarrollan los crímenes, y eso es lo que me interesa para luego llegar a esas novelas policíacas que se desarrollan en las ciudades amazónicas, ¿no? A ver. Bueno, esa evolución de la narrativa policíaca brasileña no es para nada unitaria o continua, ¿no? Sino, por otro lado, podemos decir que en las últimas décadas tuvimos algunas figuras estelares, ¿no? Y entre ellas voy a citar Rubén Fonseca, porque yo veo en Edir Augusto, que es uno de esos escritores sobre los cuales voy a hablar también brevemente, tuvo bastante influencia, ¿no? Entonces, por un lado, Rubén Fonseca, y más recientemente tenemos también una escritora de peso que se llama Patricia Mello. Bueno, para el escritor de literatura policíaca Flávio Moreira, ¿no? Él nos dice, habla de Rubén Fonseca, que llegó para confundir, ¿no? Confundir esas fronteras entre literaturas menores y literaturas mayores, de géneros y subgéneros, confundir la indulgencia teórica y categorizadora de las universidades académicas, y confundir también esa separación entre literatura de masa y literatura de élite. Bueno, sin embargo, en las décadas siguientes, si tenemos en cuenta la materialidad y el crecimiento de la escala de las muertes violentas en Brasil, debido a esas, lo que llaman tanatopolíticas neoliberales tan comunes, ¿no? En estas tierras continentales sudamericanas, algo que vemos triste, ¿no? Tristemente actualmente en relación a la pandemia, me parece que se entiende que un género que trate de crímenes tiene cierta plasticidad e incorpora un repertorio de asesinatos bastante más diverso, que incluye masacres y genocidios. Si bien en una sociedad tan fragmentada como la brasileña, hay espacio para que se siga también desarrollando unas narrativas de crímenes en los moldes más corrientes, ¿no? Con la tradicional figura del detective, un cadáver y ese recorrido de laberintos. Bueno, en la década del 90, en los primeros años de la apertura democrática, hubo de modo manifiesto un movimiento cultural y literario llamado literatura marginal, ¿no? Que desde esos espacios periféricos de las grandes ciudades del país, São Paulo, Río y Porto Alegre, se buscaba representar como espacio bueno, esos espacios periféricos buscaban representarse como espacio geográfico, ¿no? Y a representar la singularidad de las violentas experiencias de muerte que esa parte de la población sufría. De ahí, por ejemplo, nació la novela, o quizá para algunos la narconovela, ¿no? Esas categorías podemos discutirlas después, Cidade de Deus, ¿no? Y, consecuentemente, también la película que la hizo famosa en muchas partes del mundo. Bueno, entonces, de esos breves comentarios, podemos concluir que la literatura política en Brasil, ¿no? En ese sentido ampliado que mencionamos, no es nada sin los espacios geográficos en los que se desarrolla, los cuales siempre aparecen ligados a los espacios morales.
Eso la conecta sin duda a una serie de autores contemporáneos y sus ciudades, ¿no? Como James Ellroy, Los Ángeles, Donna Leon y Venecia, y el propio Leonardo Padura y La Habana, ¿no? Bueno, en la propia tradición de la novela policíaca casi siempre es también una historia, ¿no? De un caminar atento por las calles y avenidas, silencios y confesiones, callejones sin salida, almas y conciencias. Bueno, mi propuesta entonces para terminar esa breve presentación es traer dos ejemplos recientes de ciudades amazónicas, ¿no? Uno de ellos es la obra Os Éguas, de Edir Augusto, en la que podemos decir que la ciudad amazónica de Belém do Pará es casi un personaje, ¿no? Y el otro libro es Mujeres Empiladas, bueno, la traducción sería una especie de Mujeres Apiladas, de Patricia Melo, que se desarrolla en la ciudad de Río Branco, la capital de Acre, igualmente en Amazonia, ¿no? En Os Éguas, Edir Augusto, además de acompañar las peripecias de un comisario que se llama Gil Castro, ¿no? A través del mundo del crimen, el lector conoce un retrato de una Amazonía fuera de los modelos exóticos en los cuales ella suele ser enmarcada. A pesar de esa relación estructural, ¿no? Con la novela policíaca clásica, la centralidad de la narrativa de Edir Augusto está en desvelar la dimensión social de la ciudad de Belém. Hay un intento claro de dar voz a una Amazonia silenciada, excluida, que está distante de los avances de los grandes centros urbanos y a la vez está cerca de la violencia y de las relaciones de poder en estos centros urbanos. Bueno, y por fin, entonces, la narrativa de Patricia Melo, la ciudad de Río Branco es el escenario en el que la trama de misterio trata de una joven abogada que abandona São Paulo para acompañar una serie de juicios sobre mujeres asesinadas por hombres. Entonces, selva y feminicidios desvelan igualmente un territorio sin ley, en el que una tribu de guerreras amazónicas forma una sociedad de mujeres que persiguen, juzgan y matan a esos criminales. Entonces, mezclando datos reales de mujeres asesinadas, un poco como me llamó mucho la atención, así, una película que está ahora en los Oscars que se llama Nomadland, ¿no? Donde hay una mezcla entre actores reales, ¿no? Que participan ahí dentro de la película, y esa obra de Patricia Melo, ella se incluye en eso también, ¿no? Porque hay datos reales, hay en la narrativa, ¿no? Ella detiene la narrativa para presentar esos relatos de esas mujeres asesinadas, ¿no? Y de alguna manera forma una especie de poética del archivo también, ¿no? Entonces, Melo igualmente nos muestra esa Amazonía como un requiem para mujeres, ¿no? Una Río Branco, quizá como la ciudad de Santa Elena, ¿no? Del libro de 2666 de Roberto Bolaño, ¿no? Un infierno, una ciudad infierno, una ciudad en un callejón sin salida. Bueno, entonces, con eso termino mi presentación. A ver cómo seguimos aquí. Muchas gracias, Thomas. Creo que muchas veces los especialistas de literatura latinoamericana olvidamos que existe Brasil y desde luego las conexiones del policial brasileño con el resto del policial latinoamericano son bastante obvias, como es demostrado. La sesión continúa con Leonardo Padura. Supongo que algunas veces es difícil presentar a una persona de tamaño, calibre. Yo he pensado, para mí Leonardo Padura es la persona que en el año 1991, con Pasado Perfecto, le dio la vuelta completamente a lo que se llamaba el policial revolucionario en Cuba, cuando Leonardo, 20 años después de que comenzara el policial revolucionario, publicó Pasado Perfecto. Aparte de eso, desde entonces, Leonardo Padura sigue publicando en la misma editorial, continúa viviendo en Mantilla, donde ha vivido toda su vida, y sigue deleitándonos con sus novelas. Sin más dilación, Leonardo, adelante. Estaba pensando cuál es la mejor fórmula para saludar y se me ocurrió que decir buenis, porque buenis incluye día, tarde, noche, ¿no?
en esta corrección lingüística que estamos utilizando últimamente y que se ha ido generalizando. Bueno, le agradezco mucho, por supuesto, a todos los organizadores de este encuentro que me hayan invitado. Agradezco mucho a mis antecesores en la exposición, a Gustavo y a Paulo, que me han apabullado con una cantidad de información que como decía Carlos, nos va a obligar a buscar una cantidad de libros de los cuales a veces ni teníamos idea, porque todos sabemos que uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina y en el mundo ibérico en general es la mala circulación de las literaturas. A veces lo que se publica en Bolivia no se conoce en Argentina, y aquí en el Caribe lo que se publica en Cuba no se conoce en la República Dominicana, o viceversa. En fin, que es un problema que tenemos, y a veces cuesta mucho trabajo poder tener esa visión de conjunto, pero gente como Gustavo y como Paulo demuestran que si uno se esfuerza lo puede conseguir. El caso cubano es un caso muy peculiar en la medida en que el proceso político-social cubano en el que se crea la novela policíaca es muy peculiar. Es diferente por completo al resto de lo que está ocurriendo en América Latina, en un momento en que comienza a crearse esto que se ha llamado el neopolicial iberoamericano. Voy a mencionar 2 o 3 nombres, seguramente dejo otro fuera, con un Manuel Vázquez Montalbán, un Andreu Mantín, un Juan Madrid aquí en España, con un Paco Ignacio Taibo, Ramírez Heredia en México, y así varios autores en Argentina, con Sasturain, con Guillermo Sacomano, con Feynman, que empiezan a escribir un tipo de literatura en la que entra este concepto que no conocía, y lo reconozco, de la anomia. Entra de una manera muy importante, porque empieza a jugarse con las estructuras del género, con las soluciones tradicionales del género, y se introduce un elemento de realidad, y es que no siempre se restablece el orden que la novela policial tradicional burguesa buscaba siempre como uno de sus objetivos. Se cometía un crimen y había un castigo. Había una investigación que llegaba a una solución, y no siempre veíamos preso al culpable, pero sí lo veíamos que se descubría. Y ese modelo tradicional es que se adopta en Cuba en lo que se llamó la novela policial cubana revolucionaria. Un tipo de novela, fíjense que tenía 3 nombres: novela policial cubana revolucionaria, y tenía de policial, de cubana, de revolucionaria, pero tenía bastante poco de novela. Y ese había sido su gran problema, salvo algunas excepciones, algunas novelas escritas por Daniel Chavarría, por Luis Rogelio Noguera, por Ignacio Cárdenas Acuña. Había un intento de estilo, sobre todo en el caso de Chavarría, pero siempre más o menos siguiendo ese modelo. Y Chavarría introduce además un poco lo que él llamaba novelas de política ficción, a partir de ciertos modelos que venían del este, de las novelas de Simenón y de algunos autores rusos, checoslovacos, que fueron leídos en algún momento acá en Cuba. Búlgaro, Bogomil Simeonov era uno de esos autores. Bogomil Rainov era uno de esos autores. Y por eso yo, cuando decido, por fin, después de varios años escribiendo crítica sobre esas novelas policíacas en las que las maltrataba realmente porque me parecían muy mala literatura, pues decidí escribir una novela. Y dije, bueno, voy a escribir una novela y voy a tratar de subvertir un poco el modelo que se ha seguido, y lo voy a tratar de subvertir de 2 maneras. Primero, cambiando el carácter del héroe, el carácter del investigador, que tuvo que ser un policía porque no podía ser otro tipo de personaje
que investigara un crimen de sangre en una sociedad como la cubana. Creo que en ninguna parte del mundo un crimen de sangre lo investiga un investigador privado, y por eso ese personaje de Mario Conde, que yo creo para Pasado Perfecto y que continúo en varias novelas, sobre todo las 4 primeras de esa serie, lo que yo llamo las 4 estaciones en La Habana. Y sobre todo lo que trato es de darle un sentido literario, hacer novelas que en última instancia fueran novelas policiales. Y ahí yo empiezo a tratar de cuidar todos los elementos estilísticos, desde las descripciones, los diálogos, las estructuras, y a hacer un ejercicio que ha sido muy importante, y es una especie de radiografía de la ciudad en la que ocurren estos acontecimientos, y es La Habana. La Habana se convierte en el otro personaje importante de estas novelas. Me doy cuenta en un momento determinado de que yo había creado un personaje que era posible únicamente en la literatura. Si un hombre como Mario Conde, un teniente investigador como Mario Conde, hubiera pertenecido a un cuerpo policial cubano, a la semana lo hubieran expulsado. Y porque era excesivamente heterodoxo, con una mirada muy inquisitiva. La palabra crítica a veces no me gusta mucho en este sentido, muy inquisitiva con respecto a la realidad, muy inconforme. Por lo general, cuando él sí descubría quién era el culpable de los acontecimientos que habían ocurrido, lamentaba haber descubierto en algunos casos ese culpable, porque se daba cuenta de que ese culpable era el resultado de un contexto social, y era alguien que no era, en términos estrictos, un criminal, aunque hubiera cometido un crimen. Eso sobre todo en Viento de Cuaresma, cuando descubre que es un joven estudiante preuniversitario el que en un exceso ha cometido un crimen y tiene que ir a la cárcel, y Conde lo lamenta porque sabe que la vida de ese muchacho ya nunca volverá a ser la misma. Y en el proceso de desarrollo de este personaje, pues me ocurre algo, y es que me doy cuenta de que Mario Conde ya no podía seguir siendo policía. Él no le gustaba ser policía, detestaba el uso de la fuerza, del poder, de esa prepotencia inevitable que tiene un representante del orden, y más si es un policía con una pistola en la cadera. Mario Conde, por cierto, casi nunca usaba pistola, y lo sacó de la policía. Ahí se me presentó un enorme reto, y era cómo escribir novelas policíacas con un personaje que ya no fuera policía y pudiera seguir haciendo investigaciones. Y bueno, siempre en cada una de las novelas he tenido que buscar una estrategia a través de la cual Conde pueda desarrollar una investigación. Está ahí, ya empiezo con Adiós Hemingway, en la que Conde ya practica el oficio del que vive todavía. Conde anda por ahí, estoy escribiendo sobre él ahora con él una nueva novela. Se dedica a la compra y venta de libros viejos, malamente va viviendo con eso y con algunas otras cosas que le van apareciendo en la vida, y va haciendo investigaciones que son como muy colaterales, pero bueno, que terminan teniendo un resultado en cuanto a la búsqueda de la verdad. Porque aquí es a donde yo quería llegar en cada una de estas novelas en cuanto al proceso investigativo. Era el conocimiento de la verdad. Y esa es una verdad que muchas veces resulta molesta, porque es una verdad que va contra ciertos establecimientos políticos muy definidos del sistema sociopolítico cubano. Hay un ex embajador, un personaje importante en Cuba, que comete un crimen, un antiguo jefe de una gran empresa en Pasado Perfecto, que es el hombre, que es el delincuente de esa novela. No es un simple ladrón, no es alguien que haya cometido un crimen pasional, ni mucho menos, un hombre cerebral que ha hecho toda una serie de actividades, y que bueno, esas actividades lo llevan a que el asesinado es él por otro tipo que es como él. Y he continuado ese camino hasta hoy. Estoy preparando ahora una novela muy dura. Es tal vez la novela más policíaca que he escrito, con 2 historias, una historia que ocurre en el año 1910 y otra que ocurre en el año 1916. La de 1910 alrededor del proxeneta más famoso de la historia de Cuba, un hombre que incluso tenía pretensiones de llegar a ser presidente de la República, y alrededor de 2016
con una investigación que realiza en este presente más cercano a Mario Conde. Es la época en la que el presidente norteamericano Barack Obama visita Cuba, un momento en el que hay un movimiento diferente en la sociedad cubana, y aparece asesinado un viejo represor cultural de los años 70, del que ya prácticamente nadie hablaba, nadie se acordaba, y aparece asesinado, y por las condiciones que existían en ese momento, con la visita de Obama, su antiguo compañero y ahora superior en ese cuerpo policial, que es el personaje, el sargento de Manuel Palacios, que ahora es teniente coronel. Le dice: Conde, ayúdame a saber qué es lo que pasa aquí, porque no tengo policías, tengo todos los policías en función de la visita de Obama y de Rolling Stone a Cuba. Y Conde entra en esta investigación de un crimen bastante cruento. Se sucede otro crimen. Es una de las pocas novelas en las que tengo dos asesinatos, porque a diferencia de lo que ocurre en otros contextos sociopolíticos y culturales iberoamericanos, la violencia criminal en Cuba es mucho menor de la que puede existir en un país como México o en los países centroamericanos, donde existen estas mafias, las maras y todos estos organizaciones criminales, o en Colombia con el problema del narcotráfico. En fin, que la criminalidad en Cuba me obliga a ser mucho más selectivo a la hora de poder encontrar historias a partir de las cuales poder construir una trama policíaca. Y como decía, quería que esta fuera una novela muy policíaca, porque vengo de la escritura de una novela no policíaca, que es la que se llama Como polvo en el viento, en la que, a pesar de que hay un cierto misterio con respecto a la muerte y a la desaparición de dos personajes, pues no tiene para nada estructura de novela policíaca. Y esta sí pretendo de que sea una novela de investigación policíaca en un presente cubano, y por supuesto es una otra mirada de La Habana, de esa Habana de 1910, turbulenta, en un proceso de establecimiento prácticamente de la ciudad, 8 años después de la independencia de Cuba, con dos intervenciones norteamericanas en la isla, y la del 2016, con todas estas vacaciones que se vivieron en esos años alrededor de la visita de Barack Obama, de Chanel, de Rolling Stone a La Habana, que se vivió un momento muy, muy especial. ¿Por qué? Y termino con esto, el otro objetivo de estas novelas. Es hacer una especie de crónica de lo que ha sido la vida cubana contemporánea. Y por eso he ido avanzando en el tiempo desde el año 89 hasta el 2016, a lo largo de 8 novelas que he escrito con este personaje de Mario Conde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Estoy seguro que nuestros oyentes lo han disfrutado tanto como yo mismo, y espero que ahora haya unas preguntas para cualquiera de los tres hablantes. Creo que Stuart King tiene las preguntas. Yes. Yep. Okay. Here I am. Sorry. Perdona. A ver, hago de mensajero de preguntas. Tenemos dos preguntas aquí, una para Gustavo y otra para Leonardo. Esa para Gustavo primero, y después leeré la pregunta para Leonardo, y podéis decidir quién comienza. Esa anomia puede considerarse escrita desde la izquierda antineoliberal. Entonces, hay policial latinoamericana de derechas, como hizo, por ejemplo, el Mickey Spillane en Estados Unidos en los años 50. Y para Leonardo, sus novelas comenzaron siendo policiales donde aparecían elementos de otros géneros, pero en su última novela, Como polvo en el viento, no es una novela normal con elementos de policial. Así, Gustavo primero.
Pues muy interesante la pregunta. En efecto, hay dentro del catálogo que yo he estudiado diferentes novelas que se pueden catalogar pues de derechas, pero la definición es un poco antiliteraria, pienso, de todas maneras. Yo he hecho énfasis en novelas que sí, que son de corte poco de izquierda, críticas del neoliberalismo, críticas de la democracia liberal, pero sí puedo mencionar algunas de corte pues, de derechas, donde se defiende el ejército, donde se defienden las Fuerzas Armadas. Mencioné el élite de tropa, donde realmente es una visión esperanzadora de la policía, donde se quiere lavar un pasado terrible, también un poco de dictadura, y pienso también en algunas novelas de España, donde se defiende también la imagen de este detective que está pues defendiendo un sistema que funciona, un sistema que a pesar de todo es democrático y bueno, y creo que da cuenta de esa fe en nuestro sistema, en la democracia liberal, pero no es la constante. En general pienso, como lo expreso en mis libros, que en general los escritores son bastante críticos con sus sistemas y bastante pesimistas y escépticos. Realmente creo que casi que es la naturaleza del escritor ser muy crítico y escéptico frente a un sistema que para nadie es satisfactorio del todo. Muchas gracias. Leonardo. Leonardo. ¿Sí? Sí. Esta novela, como Polvo en el Viento, es una historia que tiene que ver con uno de esos elementos que se ha mencionado en algún momento aquí, que tienen que ver con esta narrativa, y es las diásporas. Es una novela que se centra en el proceso terrible de desgarramiento de la diáspora de mi generación en Cuba. Debo, antes de decir algo, y trataré de ser muy sintético, yo soy un escritor muy generacional. Mi personaje de Mario Conde es un hombre de mi generación. El resto de las novelas en las que no aparece el personaje de Mario Conde, como es el caso de Como Polvo en el Viento, el caso del hombre que amaba a los perros, el personaje que recibe y conduce la historia es un personaje, un escritor que se llama Iván, un escritor que está marginado, completamente perdido, pero es una experiencia que yo trato de reflejar desde mi generación, con ese sentido de crónica que advertí antes. Y aquí hay un elemento literario que yo sí utilizo con toda conciencia. Cuando me hablan de que yo escribo novelas históricas o novelas policíacas, yo siempre digo que escribo falsas novelas históricas y falsas novelas policíacas, porque en realidad son novelas que tratan de tener una perspectiva más social que histórica o policíaca. Y yo lo que hago es que utilizo los recursos del género. Si me voy a la historia, me voy a la historia para entender el presente. Y si me voy a una historia policial, voy a ella para tratar de explicar determinados comportamientos del presente. Y lo que hago es que utilizo los recursos del género. Se presentaba en algún momento en la exposición de Paulo el gran aporte que había hecho Rubén Fonseca. Yo creo que hay 3 o 4 nombres sin los cuales, sin el ejercicio de esos autores, sin los cuales la generación a la que yo pertenezco y la generación más joven no hubieran podido escribir su literatura policíaca de la manera que la escribieron, con la libertad que la escribieron. Y esos nombres son Leonardo Fiacha, Rubén Fonseca y Manuel Vázquez Montalbán. Creo que son 3 autores que rompen la tradición que existía desde la periferia, no desde los centros fundamentales, la novela francesa o anglo parlante, y traen un nuevo tipo de novela policíaca mucho más iconoclasta, mucho más herética, mucho menos centrada en los intereses tradicionales y sobre todo con un elemento que creo que ha sido, y lo repito, muy importante, con un sentido estético. Se trata de escribir novela policíaca como se escribe una novela y olvidarse muchas veces de ese apellido de novela policíaca. Simplemente es una novela. Muchas gracias.
Tengo una pregunta que vamos a hacer para Paulo. Nos ha llegado una pregunta desde Wellington, por añadir un país más de Nueva Zelanda, de Carolina Miranda, profesora de la Universidad de Wellington. Su pregunta, ella dice que una de las cuestiones más recurrentes en el policial, por lo menos en Argentina, pero que se repite en otros países también, es la tensión entre lo privado y lo público. Entonces la pregunta es, ¿cómo se ve esto en su caso, si esto ocurre también en el policial brasileño, esta tensión entre el mundo privado, digamos, y el mundo público? Yo puedo comentar más sobre la narrativa policial presente, ¿no? Más actual, ¿no? Como las que he comentado. Me parece que hay un derrumbe, ¿no? En Brasil de todo lo que sería lo público, ¿no? Y los planteamientos, hay algunos planteamientos críticos, ¿no? Con relación a ese Estado brasileño que al final se convierte sus políticas en necropolíticas, ¿no? Como en la obra de Patricia Melo, ¿no? Entonces, en general lo que veo es una crítica desde afuera, ¿no? Desde fuera de lo público a lo que se ha convertido el Estado, ¿no? Y bueno, y la experiencia, yo creo que lo que estaba intentando, ¿no? hacer hincapié allí era que la experiencia de esos escritores, que ellos quieren incorporar, ¿no? esa manera de vivir, ¿no? y del espacio público, muchas veces que está tomado por la criminalidad, ¿no? Que puede ser a veces estatal o no, ¿no? Pero el espacio público es un espacio muy problemático para las ciudades brasileñas, ¿no? Los espacios urbanos brasileños. Yo creo que hay además del derrumbe del Estado, está perdiendo, ¿no? el espacio público, se está perdiendo, ¿no? En Brasil. Bueno, pues yo con esto vamos a terminar la sesión de hoy porque se nos ha acabado el tiempo. Todos necesitamos por lo menos 2 o 3 vidas más para leer todos los libros que acabamos de mencionar, así que esperamos que se nos dé ese don. Muchísimas gracias a todos los oyentes y los ponentes, y también al Instituto Cervantes por haber organizado esta sesión. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto, espero. Bueno, gracias. Gracias. Buenas. Chao, chao, chao.